La casa de Aranberry, el crimen que Monterrey nunca olvidó. Hay historias que con el paso del tiempo se convierten en leyendas. Y hay leyendas que, cuando uno comienza a investigar, descubre que nacieron de un hecho real. En el corazón de Monterrey, Nuevo León, existe una casa que durante décadas ha estado rodeada de historias de terror, apariciones y rumores. Pero antes de convertirse en una de las casas más famosas de la ciudad, fue escenario de un crimen brutal. Un crimen ocurrido hace casi un siglo. Un crimen que terminó con dos mujeres asesinadas dentro de su propia casa. Una investigación que llevó a la policía hasta una carnicería. 5 hombres señalados como responsables. Y un desenlace tan controvertido que, hasta nuestros días, sigue generando preguntas. Pero probablemente has escuchado la versión más famosa de esta historia. La del loro que supuestamente repitió las últimas palabras de una de las víctimas y pronunció el nombre del asesino. ¿Realmente ocurrió? ¿O fue una historia que nació después y terminó convirtiéndose en leyenda? Hoy, en Alex te cuenta, vamos a regresar a Monterrey de 1933 para conocer la historia de la casa de Aranberry. Y, sobre todo, vamos a separar los hechos documentados de las historias que surgieron con el paso de los años. Monterrey, 1933. Para entender esta historia tenemos que viajar hasta el Monterrey de principios de los años 30. La ciudad era muy diferente a la que conocemos actualmente. Monterrey estaba creciendo rápidamente y la industria era una parte fundamental de la vida de miles de familias. Uno de los lugares más importantes de aquella época era la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Ahí trabajaba un hombre llamado Delfino Montemayor. Delfino vivía con su esposa, Antonia Lozano de Montemayor, y con su hija Florinda. La familia tenía su domicilio en el número 1026 de la calle Aranberry. Una casa que años después se convertiría en uno de los lugares más famosos de la historia negra de Monterrey. Pero aquella mañana del 5 de abril de 1933 nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. La mañana del crimen. Era temprano. Delfino salió de su casa para dirigirse a trabajar. Antonia y Florinda permanecieron en la vivienda. Todo parecía normal. Pero en algún momento de aquella mañana, alguien llegó a la casa. Y existe un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores. La puerta no presentaba señales evidentes de haber sido forzada. Eso significaba que los responsables posiblemente habían podido entrar sin necesidad de romper la cerradura. Conocían a las víctimas. Las mujeres abrieron voluntariamente. Los agresores sabían exactamente cómo entrar. Son preguntas que formarían parte de la investigación. Lo que sí sabemos es que dentro de aquella casa ocurrió una tragedia. Antonia y Florinda fueron asesinadas. La escena encontrada posteriormente por las autoridades era tan violenta que el crimen causó una enorme conmoción entre los habitantes de Monterrey. Pero el caso apenas comenzaba. El descubrimiento. Cuando Delfino regresó a su domicilio, encontró su hogar completamente alterado. Su esposa y su hija estaban muertas. La policía comenzó inmediatamente a investigar qué había ocurrido. Todo apuntaba a que no se trataba simplemente de un homicidio. También había indicios de robo. Los investigadores consideraron que los responsables buscaban dinero que la familia tenía guardado. Y ese detalle sería fundamental. Porque para cometer el crimen, los responsables aparentemente tenían información sobre la situación económica de la familia. La pregunta entonces era, ¿quién sabía que había dinero dentro de aquella casa? Una pista inesperada. Los investigadores comenzaron a revisar cuidadosamente la escena. Y entonces apareció una pista. Un rastro de sangre. El rastro salía de la vivienda y conducía hacia otra zona de Monterrey. Los policías decidieron seguirlo. El recorrido terminó llevando a los investigadores hasta una carnicería ubicada en las calles Dr. Cos y Abasolo. El establecimiento pertenecía a un hombre llamado Gabriel Villarreal. Y ahí encontraron algo que llamó la atención de los investigadores. Ropa con manchas de sangre. Una camisa. Un pantalón. Prendas que podían relacionar al propietario del establecimiento con el crimen. La investigación comenzaba a tomar forma. Y pronto aparecerían más nombres. Los sospechosos. Las investigaciones terminaron señalando a 5 hombres. Fernando Montemayor.
Eliodoro Montemayor, Gabriel Villarreal, Emeterio González, y Pedro Ulloa, conocido también como El Ciego, según algunas reconstrucciones periodísticas. Lo más sorprendente era que Fernando y Eliodoro tenían relación familiar con Delfino Montemayor. La teoría de los investigadores era que los responsables conocían a la familia y sabían de la existencia del dinero. Eso también podía explicar por qué la puerta no había sido forzada. No necesitaban entrar por la fuerza. Podían simplemente ser recibidos, el famoso loro. Pero entonces llegamos a la parte más conocida de toda esta historia. La historia del loro. Durante décadas se contó que en la casa existía un loro que había escuchado el asesinato. Según la leyenda, después del crimen el animal comenzó a repetir una frase. No me mates, Gabriel. La historia decía que aquella frase fue fundamental para identificar al asesino. Y con el paso de los años la historia se hizo cada vez más famosa. El loro se convirtió prácticamente en un personaje de la casa de Aranberry. Pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Porque cuando se revisan las investigaciones históricas y las referencias al expediente del caso, el famoso loro no aparece como la evidencia que permitió descubrir a los responsables. La investigación real apunta hacia otro lugar. El rastro de sangre, las prendas encontradas, los interrogatorios y las conexiones entre los sospechosos. Por eso, aunque la historia del loro forma parte inseparable de la leyenda de la casa de Aranberry, no debemos presentarla como un hecho comprobado. Y quizá eso hace que la historia real sea todavía más interesante. Porque los investigadores no necesitaron un loro para llegar hasta los sospechosos. La evidencia los llevó hasta ellos. Una investigación contra el reloj. Hay otro aspecto sorprendente. Todo esto ocurrió en 1933. No existían pruebas de ADN. No existían cámaras de seguridad. No existían teléfonos celulares. No existían las herramientas forenses que hoy consideramos normales. A pesar de esas limitaciones, la investigación avanzó rápidamente. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas posteriormente a partir de documentos judiciales, partes forenses y periódicos de la época, el caso fue esclarecido aproximadamente en 23 días. Para una investigación criminal de aquellos años, fue un periodo extraordinariamente corto. Las autoridades habían pasado de encontrar 2 mujeres asesinadas, a tener una lista de sospechosos, y ahora tenían que determinar qué hacer con ellos. Las detenciones. Para finales de abril, los hombres señalados por la investigación ya se encontraban bajo custodia. Las autoridades los trasladaron para continuar con las diligencias relacionadas con el caso. Parecía que el crimen finalmente había sido resuelto. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría nuevamente la historia. Los acusados intentaron escapar durante uno de los traslados, y los policías abrieron fuego. Los 5 hombres terminaron muertos. El episodio quedó posteriormente relacionado con la llamada ley fuga, una práctica de la época en la que supuestamente un detenido podía ser abatido bajo el argumento de que había intentado escapar. Y aquí aparece una de las grandes controversias del caso. La versión oficial sostenía que los detenidos habían intentado escapar, pero con el paso de los años surgieron versiones que hablaban de una ejecución. Incluso apareció la historia de que Delfino Montemayor, devastado por la muerte de su esposa y su hija, habría buscado venganza. Sin embargo, esa versión pertenece a las historias que crecieron alrededor del caso y no debe presentarse como un hecho demostrado. Lo que podemos afirmar con mayor seguridad es que los 5 acusados murieron durante aquel episodio. Monterrey quería respuestas. La sociedad regiomontana estaba conmocionada. 2 mujeres habían sido asesinadas dentro de su propia casa. Los sospechosos habían sido identificados. Y apenas unas semanas después estaban muertos. Incluso sus cuerpos fueron exhibidos públicamente. La intención era demostrar a la población que los responsables habían sido castigados. Pero aunque oficialmente el caso había terminado, la historia apenas estaba comenzando. Porque la casa seguía ahí. Y con el paso de los años, comenzaron a aparecer nuevas historias. Cuando el crimen se convirtió en leyenda, las generaciones posteriores comenzaron a hablar de la casa de Aranberry como un lugar maldito.
Algunas personas afirmaban haber escuchado voces. Otros hablaban de lamentos. También surgieron historias sobre pasos dentro de la casa, apariciones y fenómenos inexplicables. La historia del loro se hizo cada vez más famosa. Y poco a poco el crimen real comenzó a mezclarse con historias sobrenaturales. Ya no se hablaba únicamente de una casa donde habían ocurrido 2 asesinatos. Se hablaba de una casa embrujada. De una casa donde, según las historias populares, las víctimas todavía podían escucharse. Pero hay una diferencia importante. Una cosa es que existan testimonios y leyendas, y otra muy diferente es tener evidencia de que realmente ocurrieron fenómenos paranormales. Hasta ahora, no existe una evidencia científica que demuestre que la casa de Aranberry esté embrujada. Eso pertenece al terreno de la leyenda. El crimen, en cambio, sí ocurrió. Casi un siglo después, durante décadas la casa permaneció asociada con aquella tragedia. Su deterioro aumentó todavía más su fama. Para muchos habitantes de Monterrey se convirtió en uno de los lugares más misteriosos de la ciudad. Pero casi 90 años después del crimen ocurrió algo inesperado. La casa fue restaurada, y volvió a abrir sus puertas. El lugar que durante décadas había sido asociado con muerte, abandono y leyendas volvió a tener actividad. Personas podían entrar nuevamente a un sitio que había permanecido durante años prácticamente congelado en la memoria de Monterrey. Y quizá ese sea uno de los aspectos más extraños de toda esta historia. Una casa donde una familia vivió una tragedia terminó convirtiéndose, décadas después, en un símbolo de la memoria histórica de la ciudad. ¿Qué sabemos realmente? Después de revisar las reconstrucciones históricas del caso, podemos separar la historia en dos. Por un lado están los hechos. El 5 de abril de 1933, Antonia Lozano y su hija Florinda fueron asesinadas en su domicilio de la calle Aranberry. La investigación encontró indicios que apuntaban hacia un robo. Un rastro de sangre llevó a los investigadores hasta una carnicería. 5 hombres fueron señalados como responsables. Y los 5 murieron durante un supuesto intento de fuga mientras eran trasladados. Eso forma parte de la historia documentada. Pero después está la leyenda. El loro que supuestamente delató a Gabriel. Las voces dentro de la casa. Los fantasmas, las apariciones. Y la supuesta venganza de Delfino. Esas historias forman parte del imaginario popular que creció alrededor del caso. Y quizá esa mezcla entre realidad y leyenda sea precisamente la razón por la que la casa de Aranberry sigue siendo recordada casi un siglo después. Final. Casi 100 años han pasado desde aquella mañana de abril de 1933. Monterrey cambió, las calles cambiaron, los edificios cambiaron, la tecnología cambió, pero la historia de aquella casa permaneció. Porque algunas historias no desaparecen. Se transforman. Primero fueron un crimen. Después fueron una investigación, más tarde se convirtieron en rumores, y finalmente se transformaron en una leyenda. Pero detrás de todas esas historias hubo 2 personas reales, Antonia y Florinda. 2 mujeres cuya vida terminó dentro de aquella casa. Por eso, cuando hablamos de la casa de Aranberry, quizá lo más importante no sea preguntarnos si el lugar está embrujado. La pregunta más importante es otra. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana del 5 de abril de 1933? La respuesta se encuentra entre los documentos, los periódicos y los testimonios que sobrevivieron al paso del tiempo. Y mientras la leyenda siga contando una versión, la historia seguirá intentando descubrir la verdad. Yo soy Alex, y esto fue, Alex te cuenta.